Vale, perfecto. Bien, pues antes de empezar vamos a contextualizar que me consta que Adrián va a marcar un poco más estas pautas, pero lo que vamos a ver ahora es Copilot para 365, ¿de acuerdo? Que difiere de Copilot Studio. Copilot Studio, digamos, es el hermano mayor del Copilot para 365, ya que nos permite personalizar, modificar y editar lo que viene siendo la tecnología del propio Copilot que utilizamos en 365, ¿vale? Ciñéndonos a lo que nos atañe en este momento, que es la parte de 365, lo que estáis viendo en pantalla es la solución más fuerte que ofrece la suite entera del Copilot para 365. Esto es por un sencillo motivo. Este chat que estáis viendo aquí es, digamos, un chat GPT con acceso a toda nuestra parte documental de corporativo, ¿de acuerdo? Tiene acceso a toda la parte de SharePoint, tiene acceso a toda la parte de OneDrive y tiene la capacidad de interactuar con todo el resto de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y no es simplemente interactuar. Dime qué correos me quedan por leer. No, sino que tiene la capacidad de resumirte los correos que te falten por responder, tiene la capacidad de contrastarte la urgencia entre ellos en base al lenguaje utilizado, ¿de acuerdo? Siempre es en base al lenguaje utilizado al final, no conoce la criticidad, y esta parte es muy importante, de un cliente u otro. La criticidad que representa un cliente u otro para nosotros, ¿vale? Siempre es en base al lenguaje. También se puede basar en fechas límite que se marquen en los correos, hace un estudio de todo eso y nos lo transmite de una forma mucho más clara y directa, ¿no? De la misma forma, a nivel que hace esta labor a nivel de Outlook, también la puede hacer a cualquier nivel de otro aplicativo, que es precisamente la principal ventaja, que conglomera todas esas funcionalidades desde este único chat, ¿vale? Que también lo tenemos integrado desde Outlook, que esa parte es muy interesante también, luego os la voy a enseñar. Bien, empezando ya en materia, vamos a hacerle un par de preguntas para que veáis cómo se va defendiendo, ¿vale? Lo primero de todo, comentaros que tiene capacidad de actuar tanto a nivel documental como a nivel web, ¿vale? Vamos a hacerle una pregunta que nos va a contrastar perfectamente esto, ¿vale? Vale, esta pregunta es sencilla. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que hay una sola respuesta. Y efectivamente ha dado en el clavo. Esto nos demuestra varias cosas. La primera y la más importante, que Copilot sabe de lo que está hablando, ¿vale? Y en segundo lugar, ya fuera de bromas, nos contextualiza una parte muy importante. Si os fijáis, me ha dado dos tipos de respuestas, ¿vale? Desde tu empresa nos encontraron resultados específicos sobre el mejor equipo, tal, 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 tal. ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante porque hace dos búsquedas simultáneas, ¿vale? La primera de ellas la hace a nivel interno, en nuestra corporación. Busca información en la que basarse para respondernos en lo que nosotros estamos generando, ¿vale? Y por otra parte, busca vía web. ¿Qué pasa con la búsqueda vía web? Es delicado, ¿de acuerdo? Normalmente no debería daros una información desactualizada, cada vez es más, va más fino a la hora de realizar este tipo de búsquedas, pero tener presente que las respuestas no son 100% fiables y las tenemos que revisar. Esta labor nos la pone más fácil, sobre todo porque siempre nos indica el origen de la información que nos está ofreciendo, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos ir al punto donde haya sacado esta comparativa, por ejemplo, ¿cuál es el mejor del equipo de la historia de azul? Ta, 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 nuestro top 10. Pues será un foro en el que se menciona este tema. ¿Cuál es el riesgo con esta situación? Que el origen igual no es que sea erróneo, pero sí que puede llegar a estar desactualizado, ¿de acuerdo? Hace poco normalmente siempre me ponía 13 en vez de 15, ¿de acuerdo? Champions League. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de búsquedas que realizamos, sobre todo si sabemos que el core va a estar en la búsqueda web, porque tenemos que cerciorarnos y hacer esa labor de revisión del contenido que nos está ofreciendo, ¿vale? Otro equipo destacado es bueno, este no lo mencionamos, ¿de acuerdo? Aquí ha acertado bien en la primera, ¿para qué vamos a dejarle mal al pobre Copilot, ¿no? Bien, dejando eso por sentado. Vamos a hacerle, bueno, comentaros que siempre podemos ir tirando del hilo, ¿vale? Si como veis nos va sugiriendo temas o preguntas posibles en base a la información con la que estamos trabajando. Bien, si queremos buscar vía web, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí, ¿vale?
a las casillitas y habilitar el web content. Esta funcionalidad, al igual que otras muchas, se pueden habilitar y deshabilitar desde el portal de administración. Es decir, que podemos escoger si nuestros usuarios van a tener la capacidad de utilizar esta herramienta contra el web content, ¿de acuerdo? O si únicamente se van a ceñir a la parte documental de nuestra corporación. ¿Vale? Bien, ahora entrando ya en temas de documentos corporativos, vamos a hacer una labor muy interesante. El siguiente documento con el que vamos a trabajar y hacer un breve ejercicio, os adelanto que está completamente en inglés, ¿vale? No es que vaya a traducirme el documento, sino que va a extrapolar la información que tiene ese documento y me lo va a ofrecer en el idioma en el que yo me he dirigido a él, ¿de acuerdo? Parte muy importante, sobre todo para los que trabajamos constantemente con documentos de fabricantes que están en inglés, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Bien, vamos a empezar con ello. Bien, para buscar un documento podemos utilizar la barra o podemos darle a este botoncito de aquí, que nos abre la barra, ¿de acuerdo? De la misma forma, nos abre este menú donde nosotros podemos buscar el documento. Comentaros que este documento lo tengo tanto en formato PDF como en formato Word, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el que queráis. Por ejemplo, vamos a probar el formato PDF. Una pregunta muy frecuente con esta herramienta es, ¿tiene capacidad de leer PDFs, etcétera, etcétera, más allá de los típicos formatos de 365? Sí, tiene la capacidad, ¿vale? Bien, os adelanto, este documento es totalmente técnico y esta parte es importante porque ahora vamos a hacer una transformación de la información interesante, ¿vale? Como podéis ver, nos lo esquematiza, pues de acuerdo a una forma bastante coherente, pues una introducción, documento explica los factores que influyen en una migración. Bueno, os comento, es un documento exclusivamente técnico que habla sobre una solución que en la que trabajo, que es de Quest, del fabricante de software de ODM, que se dedica a hacer migraciones entre tenants. Me gusta utilizar mucho este documento porque es totalmente técnico, ¿de acuerdo? Y es quizás el peor documento posible para hacer lo siguiente que vamos a hacer, que es muy interesante. Y como veis, el resumen es bastante coherente, muy estructurado, muy fácil de comprender, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, podemos ir haciendo todo tipo de preguntas, no os quedéis simplemente con un resumen. Podemos hacerle cualquier tipo de pregunta sobre la información que contenga este documento. Por ejemplo, pues vamos a preguntarle, proporcióname más detalles sobre la migración del Teams, mismamente. Y va a ir al documento, va a buscar la información que me ofrezca este documento para lo que le he dicho y aquí me la desglosa. Es decir, podéis tirar del hilo hasta el punto en el que necesitáis. Si la información está contenida en el documento o en algún otro documento en vuestra parte cloud, SharePoint, OneDrive, y tenéis acceso y está configurado correctamente, tiene la capacidad de ofreceros esa información de cualquier forma, ¿de acuerdo? De cualquier forma no me refiero a que vaya a coger esta información y a convertirla en un Word, que de momento no tiene esa capacidad. En cualquier forma me refiero a lo siguiente que vais a ver, ¿de acuerdo? Hemos dicho que es un documento totalmente técnico. Pues ahora imaginaros que somos del departamento de marketing, queremos empezar a trabajar con el fabricante y vamos a publicarlo en las redes, ¿no? De nuevo, es quizá el peor documento posible para hacer esta labor, pero me parece súper interesante cómo transforma una información totalmente técnica, la capacidad que tiene para entenderla, comprenderla y ofrecérnosla de la forma en la que nosotros se la estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Apuntamos de nuevo al documento, vamos a escoger el Word mismamente esta vez. Bien, comentaros y daros detalles sobre los prompts. Los prompts son las solicitudes o la forma en la que nosotros nos comunicamos con el Copilot 365 y en general con cualquier otro tipo de bot, incluyendo la parte de estudio, ¿de acuerdo? Como dato anecdótico, es muy importante tener en cuenta que desde Microsoft dijeron que las frases o las solicitudes que más éxito tenían eran las que comenzaban con por favor o contenían el por favor. Esto no tiene origen en que cuando se rebele contra todos nosotros vaya a salvarle la vida a los que se lo pidamos por favor las labores, ¿no? Es más porque inconscientemente cuando nosotros estructuramos una frase con por favor o de una forma más compleja gramaticalmente, estamos predispuestos a desarrollarla de una forma más detallada, ¿de acuerdo? Inconscientemente. Entonces, el éxito de esas solicitudes más satisfactorias radicaba en la precisión
del lenguaje que utilizamos para pedirle las cosas. Al final, pensad que no es una herramienta mágica, es como si estuviésemos hablando prácticamente con una persona. Cuanta más información le demos sobre la labor concreta y específica que queremos que realice, mejor va a ser el resultado y más parecido a lo que queremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hazme una publicación para redes sobre este documento. Vamos a mejorar un poco esto, ¿no? Hazme una publicación para redes muy visual y detallada. Vamos a ver si de esta forma me pone los iconitos, que es lo que quiero. Perfecto, aquí lo tenemos. Y como podéis ver, nos ha sacado una información mucho más densa y técnica de una forma mucho más amigable, incluso comercial, podríamos enfocar, ¿de acuerdo? Que es la parte que me parece más interesante de toda esta labor, ¿no? Pues estrategias y mejores prácticas, planificación y preparación, evaluación y realiza una auditoría, involucra a todas las partes, ejecución, tal, 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 asegúrate de seguir las mejores prácticas, tal, 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 para una buena migración, ¿vale? Y podemos modificar esto, por ejemplo, podemos decirle que nos lo traduzca directamente al inglés. Vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, y directamente nos lo traduce. Es que ya es que ni siquiera tenemos que hacer la labor de coger los iconitos, copiar, pegar y traducir y volver a colocarlo todo, ¿de acuerdo? O sea, nos hace esa labor directamente. Con temas de traducción, tener en cuenta que únicamente se puede mover en términos de idiomas que estén registrados dentro de la suite de 365, ¿vale? Esa parte es súper importante. Bien, vamos a enseñar muy rápidamente otra ventanita, que va a ser la de Outlook, ¿de acuerdo? Os comparto directamente la ventanita si me deja. Aquí la tengo, perfecto. Compartir. Bien, enseñaros que la misma funcionalidad que tenemos en el Teams, el chat que habéis visto, también lo tenemos en el Outlook, ¿de acuerdo? No es este botoncito directamente desde la nueva versión del Outlook, tiene que ser, tenéis que estar actualizados a la nueva versión. Tenéis un botoncito en la parte superior izquierda con el símbolo de Copilot que os abre ese mismo chat. Son las mismas funcionalidades, simplemente que se le pidió a Microsoft por parte de muchos usuarios que trabajaban principalmente en Outlook y no en Teams, que se integrase eso en el Outlook y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En el Outlook encontramos varias labores principales. La primera de ellas es el resumen. Aquí no tenemos granularidad, es decir, es un resumen que va al core del hilo del correo, ¿vale? No os preocupéis por el hilo del correo, son datos fake, ¿de acuerdo? Que hemos generado con la propia IA para poder enseñarlo en demos y demás. Y como veis, va directamente al core del correo. No tenemos capacidad de pedirle más detalle, menos detalle, que haga hincapié en X tema, va directamente al core del correo, ¿vale? Aquí tenemos otra parte interesante. La siguiente funcionalidad que encontramos en el Outlook es esta de aquí arriba, ¿vale? Tenemos dos vertientes, tenemos borrador con Copilot y asesoramiento con Copilot. El asesoramiento con Copilot básicamente es una recomendación de escritura del propio correo, ¿vale? Según lo que hayamos redactado, el propio Copilot nos va a decir, oye, está siendo muy borde, está siendo demasiado poco preciso con este tema, amplía, etcétera, 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 ¿vale? Nos va corrigiendo. Si estamos hablando de una herramienta de eficacia, yo personalmente opto por esta opción de aquí, o sea, porque lo que buscamos es ahorrar tiempo o trabajar menos, ¿vale? Borrador con Copilot. Esto directamente te redacta el correo, que no quita, como todo el contenido que nos genera cualquier solución de inteligencia artificial, que debamos de revisarlo, ¿vale? Y asegurarnos de que la redacción es correcta, de que hay continuidad, por ejemplo, con los ustedes, que eso le cuesta un poquito más, ahora lo vais a ver si se lo pedimos más formal, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que nos lo redacte en base a unos parámetros. Vamos a decirle asegurarse de que no queden temas pendientes. Vamos a decirle hacer foco en la seguridad previa a implementar Copilot, que evidentemente hay que hacer una auditoría de seguridad de accesos, permisos, LDAPs, etcétera, etcétera, de toda nuestra infra antes de implementar cualquier tipo de licenciamiento de estos, ¿de acuerdo? Hacer foco en la seguridad previa a implementar Copilot y dar las gracias a los compañeros. Por ejemplo, vamos a ser educados. Adelante.
nos va a generar un borrador y en base a ese borrador nosotros vamos a tener la capacidad de editar, modificar y cambiar cualquier parámetro. Bueno, lo que nos dice es que tengamos cuidado con esto, que lo revisemos, ¿vale? Antes de enviarlo. Y aquí tenemos el contenido que nos ha generado, ¿no? Pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles profundamente el esfuerzo, tal, 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 tal. Antes de cerrar este proyecto tan importante, me gustaría asegurarme que no haya ningún tema pendiente, tal, tal, tal. Además, quiero hacer un especial énfasis en la seguridad previa en la implementación de Copilot. Copilot es crucial para todos los aspectos, tal, 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 estén bien cubiertos, nuevamente les agradezco, tal, tal, tal. Bueno, es bastante cordial. Y aquí podemos modificar algún aspecto en concreto si queremos añadir cualquier punto y directamente en estas barritas tenemos varias solicitudes estándar, ¿no? Pues podemos decirle que sea más largo, más corto, más formal, más directo, más informal, o si le estamos enviando un correo a nuestro jefe para que nos suba el sueldo, podemos convertirlo en un formato poema, ¿vale? O para cualquier otra utilidad que le veáis a esa opción en concreto. Y aquí podéis modificar lo que necesitáis. Por ejemplo, utiliza un lenguaje más, vamos a ponerle cercano y redáctalo de forma más, vamos a poner, no, vamos a decirle que sea más corto. Y aquí lo tenemos. Por eso tenéis que tener cuidado con el tema del quiero agradecerles porque a veces el usted no lo maneja con mucho atino, entonces tenemos que tener cuidado y revisarlo, ¿vale? Cada vez lo lleva mejor el tema de la continuidad del usted, pero a veces cambia directamente y empieza a tutear. Así que hay que revisar, ¿vale? Pero la utilidad está bastante interesante. Para no irme en tiempo, espero que hayáis encontrado interesantes estas utilidades y doy paso a mi compañero Adri. Perfecto. Adri, te pilla Pues muy pronto, te pilla traspié o estás listo? no, 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 está listo, está listo. Perfecto. Comparto pantalla y compartir. Vale. Pues en este caso, ¿vale? Como bien ha dado un par de pinceladas en la presentación, vamos a ver la herramienta de Microsoft Copilot Studio, que es un poco el hermano mayor de Copilot 360. En este caso, ¿vale? Antes de empezar con la demo, recordar que se puede probar de forma gratuita mediante el uso de vuestro correo corporativo y hay un periodo de pruebas bastante extenso donde podéis, pues, al final, trastear, cacharrear con esta aplicación, probar sus límites y seguramente enamoraros, ¿no? de todo lo que hay aquí montado, de lo cual ahora vamos a ver. En este caso, ¿vale? El Copilot Studio lo que nos permite es desarrollar bots con inteligencia artificial que nos permiten enfocarlos a ciertas utilidades en concreto o ciertas temáticas. En este caso, ¿vale? El caso de uso que hemos decidido mostraros es una consulta documental, ¿vale? En mi caso, ¿no? Yo soy del Departamento de Arquitectura, pues comúnmente, ¿vale? Lo que suele ocurrir es que empezamos a generar muchos documentos, se empiezan a almacenar y al final ya nadie sabe dónde hay nada, se incorporan nuevas personas. Claro, ahí siempre hay una problemática, ¿no? De realizar toda la transferencia de información correctamente. Pues en este caso, ¿vale? Lo que vamos a ver es como creando un pequeño bot, ¿vale? En este caso, pues, DocuBot, aquí lo vemos felizmente, nos va a ayudar en esa tarea del día. Si accedemos a la información, ¿vale? de este bot, o si intentamos crear uno de nuevo, la primero que se nos va a pedir es tanto digamos, la información general, ¿no? Que al final pues, es el nombre, una descripción, como las instrucciones, ¿vale? La parte de las instrucciones, ¿vale? A nivel de los LLM, es importante que seamos lo más precisos posible para definir el comportamiento que va a tener este bot respecto a las preguntas que se le realizan. En este caso, ¿vale? El contexto que yo le estoy dando es que es un asistente virtual para ayudar a consultar y comprender los procedimientos de la empresa. Debes responder con frases cortas y concisas, ¿vale? O sea, que se note que soy de arquitecto. O sea, las florituras poco. ¿Vale? Una vez que tenemos ya el contexto general definido, tenemos que añadir lo que viene a ser las fuentes del conocimiento. Un poco enlazando con el concepto que hemos visto antes. En este caso es similar, ¿vale? O sea, podemos añadir el conocimiento directamente subiendo una serie de archivos.
en este caso para la demo es lo que realizaba. Tenemos una serie de manuales internos, etcétera, etcétera, sobre los que ahora vamos a realizar preguntas. Pero aquí simplemente recordar, ¿vale?, que esto es muchísimo más potente. También puedes añadir los sitios web públicos, añadir directamente desde el SharePoint, desde el Dataverse, etcétera. Una vez que tenemos configuradas estas bases de conocimiento, ¿vale?, ya podemos directamente realizarle preguntas al bot. ¿Vale? Antes de lanzarnos a realizar preguntas, ¿vale?, quiero resaltar una funcionalidad que son los temas. Al final, los temas existen tanto unos por defecto, que son de sistema, como los personalizados. El tema simplemente es lo que el chatbot va a reconocer que está ocurriendo para definir un comportamiento u otro. Por ejemplo, el tema que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale?, la presentación, simplemente es el inicio de la conversación, ¿vale?, que es un tema ya predefinido, donde simplemente indicas cuando se inicia la conversación, tiene que presentarse de esta forma, ¿vale? Y aquí ya podemos utilizar las variables del sistema. Luego más adelante veremos un poquito más variables del sistema o variables de conversación dentro de un tema, pero lo que creo que resaltar, ¿vale?, es que no es únicamente estático, sino que podemos hacer combinaciones muy, muy potentes. Entonces, a nivel de conocimientos, perdón, a nivel de información general, ¿vale?, yo aquí, por ejemplo, si quiero realizar varias consultas a nivel de los documentos que he precargado previamente, puedo directamente ya lanzarlos sin tener que configurar ningún tema específico ni nada, ¿vale? La pregunta más tibia, por ejemplo, oye, se ha incorporado alguien nuevo a la empresa, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer, ¿no?, cada semana? ¿O qué debo de hacer cada viernes? En este caso, lanzamos la pregunta, ¿vale?, y aquí, pues, en uno de nuestros documentos, ¿vale?, que nos indica la referencia de qué documento ha salido, etcétera, nos indica todo el procedimiento que, pues, cada empleado debe hacer el viernes, de realizar su parte de hora semanal, etcétera, ¿vale? Esto podemos, ¿vale?, lanzar varias preguntas más, o sea, indicando más contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un desarrollador front y una API me está dando fallos, ¿qué procedimiento interno tenemos para reportar los errores? ¿O cómo puedo obtener mejor la información para reportar ese error? ¿Vale? Al final lo que quiero aquí transmitir es, ya nutriéndonos de todos los documentos que hemos subido, alguien con conocimiento básicamente nulo de lo que hay ahí puede ir tirando del hilo para ir aclarando información, ir aclarando dudas y asentar muchísimo mejor todos los flujos de trabajo de la organización. Por lo tanto, el periodo, digamos, de adaptación de ese nuevo empleado o incluso de recordar ciertos flujos específicos que casi nunca se utilizan, pero que hay que usar en algún momento, pues se nos agiliza muchísimo que el típico ir preguntando por el chat quién sabe de esto, quién le puede ayudar al otro, etcétera. Y al final, pues ya sabemos todos. Nuestro día a día a veces es complejo y, y no disponemos tanto tiempo. Luego, ¿vale? Ahora ya vamos a bucear un poquito más en los temas. Los temas al final nos sirven para definir un flujo en concreto cuando el chatbot detecta que se está realizando preguntas o interacciones para una temática en particular. En este caso, yo aquí he creado un tema muy, muy sencillito en el cual simplemente lo que hacemos es intentar detectar, ¿vale?, en el desencadenador, que alguien me está preguntando sobre lenguajes de programación y en ese caso lo que yo estoy haciendo es restringir los orígenes de datos para solo nutrirse de aquellos documentos donde se refiere a ese lenguaje, pero de forma particular para todo el tema de buenas prácticas, ¿vale? Si hay otros documentos que se refieren a ellos, pero de forma general, para evitar que hagan matching, pues ahí los estoy descartando explícitamente. Entonces, por ejemplo, si yo ahora hago una pregunta, ¿no?, de qué debo tener en cuenta en Java y se lanza la pregunta, nos hará ya el matching en el documento específico de arquitectura en este caso de Java, ¿vale? Tenemos distintos orígenes y podría haber hecho el match también contra otro lenguaje de programación que tenemos.
Esto, ¿vale? Que ahora hemos visto aquí de una forma muy simple, ¿no? Al final, como puedes ver, es desarrollar, digamos, una conversación lineal. A nivel de los temas que se nos están presentando, hay uno por defecto que me parece muy bonito a la hora de enseñar, ¿vale? Que es, si queremos tener un flujo con ya mucha complejidad, bueno, relativa complejidad, donde queremos que el chatbot detecte la temática, nos haga cierta pregunta y tome decisiones dependiendo de si se cumplen ciertos criterios o no. En este caso, la lección 3, que es un tema por defecto, cuando inicias un chatbot se crea, lo podemos consultar. Y en este caso, ¿vale? Por ejemplo, si queremos desencadenar esta conversación, ¿vale? Al final aquí se lanza cuando se desea, por ejemplo, iniciar una compra online. Entonces, en este caso, ¿vale? Nos lo está detectando, ¿vale? Ya nos ha entrado el tema. Esta es una funcionalidad que a mí me encanta, ¿vale? Que no la he mencionado, y es que en el Copilot Studio, si estás dentro de un tema y estás realizando una conversación donde el Copilot ha detectado que es ese tema, nos va pintando poco a poco el camino que va siguiendo, con lo cual es súper útil, ya no para el usuario final, pero sí para el desarrollo o depurar las interacciones para ver qué camino se está tomando. En este caso, por ejemplo, queremos enviarlo a Folia, ahí nos ha detectado el flujo y aparte de la interacción, digamos, de texto, se puede programar para que ofrezca distintos valores. Se pueden también configurar cards bastante customizadas de lo que se quiere mostrar. Por lo tanto, ya digamos, el potencial aquí aumenta muchísimo, porque realmente podemos ir adaptándolo y enfocándolo a nuestro producto o nuestra necesidad en particular. En mi caso, pues se puede decir que quiero un equipo de escritorio, por ejemplo, y perfecto, ¿vale? Cuando hay varias interacciones, ¿vale? También podemos interactuar directamente desde el chat, no estamos obligados a seleccionar las opciones, con lo cual también es bastante más ágil. Vale, ahora, una vez visto todo esto, ¿vale? El tema de la interacción, de cómo se puede definir un flujo con bastante complejidad, vamos a ver muy levemente, ¿vale? Aunque hay muchísimas más acciones, el tema de la interacción ya, digamos, fuera de lo que viene a ser el chat, sino interactuar con otros elementos. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto que tenemos ciertos orígenes de datos, tenemos un chat donde un usuario puede interactuar, pero es que además todas las acciones ya nos permiten, digamos, abrir el chat al mundo. Obviamente restringido a todos los niveles que queramos programar y configurar, pero permitiendo digamos, una interacción global. En este caso, ¿vale? Para la demo, lo que he hecho es una interacción pues, muy simple. En este caso con Gmail, ¿vale? También para demostrar de hoy que esto es una herramienta muy potente de Microsoft. Realmente las interacciones con otros elementos, aparte de toda la suite de Microsoft, pues también se puede interactuar con otras suites, con lo cual el potencial es muchísimo mayor. En este caso, ¿vale? Yo he creado un pequeño tema muy simple, que es de, oye, si alguien te está pidiendo ayuda para, en este caso, el soporte de arquitectura, tú lo que puedes hacer es preguntar si realmente esa persona pues, quiere consultar una temática en concreto, ¿no? Que esté en los documentos, o si quiere contactar con alguien, ¿vale? Entonces, si quiere contactar con alguien, lo que se va a proceder es que se le va a preguntar sobre qué quiere contactar y se va a proceder a enviar un correo electrónico a esa persona, ¿vale? En este caso hemos decidido correo electrónico, lo he hecho por su simplicidad para poder mostrarlo. En la realidad hay muchísimas más acciones que se pueden integrar, incluso con APIs de terceros, APIs abiertas, etcétera, con lo cual ahí no habría problemática. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo quiero mostrar pues, una interacción, ¿vale? Vamos en este caso pues, a utilizar el prompt de, oye, necesito soporte de arquitectura. ¿Puedo hablar con alguien? Y en este caso pues ya me ha detectado, ¿vale? Me pregunta si quiero hablar con el arquitecto, si decido que sí,
pues ya me va a preguntar, ¿no? De por qué motivo quiero enviarlo. Pues en este caso es una temática, la arquitectura. Podría ser revisar la arquitectura pues, de la aplicación de eventos, por ejemplo, ¿vale? Me lo invento, realizada en Spring Boot. Y aquí ya nos pide confirmación, ¿vale? Oye, realmente queremos interactuar, ¿vale? Con el sistema externamente vale, es que nos hemos equivocado y realmente lo que quería era, pues yo qué sé, consultar un documento o me lo he repensado y no es necesario. En este caso, pues, quiero que se envíe el correo y si yo ahora me voy al correo, ¿vale? Veo que ha entrado un correo donde en la temática pues revisar la arquitectura de la aplicación de venta realizada en Spring Boot. Vale, aquí un tema curioso que, o sea, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y mucha ilusión, entre comillas, es que, por ejemplo, aunque lo haya escrito mal, ¿vale? Realciada, no es que nos coja tal cual el prompt que estemos indicando y lo esté enviando al mail, sino que parece que como lo está preprocesando y haciendo pues una pequeña adaptación, y por ejemplo, pues esa falta ha desaparecido, lo cual es oye, un puntito extra que la verdad es muy bonito y hace mucha ilusión. Y esto en general, ¿vale? Hasta aquí llega la demo del Copilot Studio, ¿vale? Con varios ejemplitos muy simples para rascar un poco todo el potencial que hay. Ahora ya más a nivel de la sección de preguntas y respuestas, pues podemos incidir mucho más en temas de acciones, de interacciones o cualquier otra duda que tengáis. Y nada, vamos aclarándolo entre todos. Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias también a ti, Joaquín. Así que llegamos al momento de las preguntas. Efectivamente, como dice Adrián, vamos a terminar de aprender entre todos. Entonces, podéis directamente desmutearos y hacer vuestras preguntas, tanto a Joaquín como a Adrián del Copilot o del 360. También, si queréis decir algo, Joaquín, de la parte de Adrián o así, también puede ser. La verdad que ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante la parte del compi Adri. Perfecto. Pues listo, no sé si por ahí alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que queréis hacerle a, a los ponentes. ¿Os ha quedado todo clarísimo de cómo funciona? También podéis preguntar sobre el tema de la prueba gratuita que ha comentado Adrián, si tenéis alguna duda, si no habéis podido acceder o demás. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues es que lo habéis hecho genial, chicos. Sí, vaya pedazo de ponentes, la verdad. Sí, 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 los habéis dejado sin palabras, literalmente. Bueno, Perfecto, yo, pues. Ah, bueno, por comentar algo, yo más que una duda era, bueno, más que una pregunta era una duda. En el Copilot 365 has comentado que utiliza GPT, ¿no? Sí, Eh, es realmente lo que hay por detrás. entiendo de que por el momento no se puede elegir la versión, ¿no? O sea, es la que te ofrecen y entiendo que se utiliza siempre el modelo ese, ¿no? Efectivamente, realmente, bueno, tirando, muy buena pregunta, tirando de tu pregunta voy a puntualizar otro tema. El funcionamiento de la herramienta es acotado a lo que Microsoft desarrolle, es decir, no tenemos capacidad de escoger el tipo de modelo que hay por detrás funcionando operativamente y tampoco tenemos capacidad de modificar el graph, ¿vale? El graph al final es la tecnología, es la solución que manda la solicitud a la solución de Micro nos la devuelve y Copilot nos la ofrece, ¿vale? En este caso, estamos limitados a los updates que haga Microsoft, lo cual también es positivo porque otra de las preguntas que va muy asociada a esa es ¿realmente Microsoft, la solución de Microsoft va a aprender con la interacción en mi empresa? No. No aprende en base a las interacciones individuales de cada corporación, que en las que realice en cada empresa, ¿no? Única y exclusivamente aprende, mejora y amplía capacidades cuando Microsoft la actualiza. En ningún momento tenemos nosotros esa capacidad. Sí que es cierto que podemos modificar los conectores que pasan a través del graph, pues como ha comentado Adrián, para fusionarlo con otras soluciones fuera del entorno de Microsoft
Microsoft, pues si utilizamos algún tipo de RP, algún tipo de CRM, incluso también dentro de Microsoft tenemos muchos conectores ya diseñados, podemos implementarlo con Sentinel, etcétera, etcétera. En ese caso sí que podemos anexar o utilizar el Graph para eh, apoyarnos en esa funcionalidad, pero en ningún caso modificamos lo que nos ofrece Microsoft, ¿vale? Vale, ¿Cuál perfecto. es... Sí, Ah, justo. pregunta Abel, ¿no? Eso es, sí. ¿Cuál es el volumen de documentos que puede manejar? 100, tal, tal. Realmente no hay un límite documental, es decir, puede acceder a toda la volumetría que tengamos en SharePoint y OneDrive. Ahora bien, es cierto que hemos notado que os comento cómo funciona el tema de indexación de documentos. Sobre todo para la parte 365, bueno, que realmente el tema de bots, cualquier bot al que le metemos documentación funciona de la misma forma, tiene que indexar y después en base a eso nos responde. Evidentemente, cuanta más información y cuanto más documento necesite indexar, más va a tardar en estar disponible. Esto tiene impacto en la implantación, sobre todo de la parte 365. Hay empresas que si asignan licencias después de realizar la auditoría de seguridad, hay usuarios que lo van a ver al momento y hay usuarios que pueden tardar 1 o 2 días en ver las funcionalidades del Copilot. Esto es porque la indexación se realiza por usuario en base a la capacidad que tiene de visualizar cada uno de los usuarios sus documentos. Es decir, uno tendrá más permisos, otro tendrá menos permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más permisos tenga ese usuario, más visualización de documentación va a tener. Pero la indexación va a ser más lenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero en cuanto al límite, como tal, no hay uno establecido. Un placer. Buenas. Tenía una pregunta referente al acceso a la wiki o la información de la wiki. No sé cómo de factible es vincularle a la wiki de un proyecto y si lo habéis probado, cómo funciona. Vale, cuando hablamos de wiki, ¿te refieres a acceso web? No, a la wiki vinculada al proyecto a través bueno, en concreto yo lo tengo en el DevOps, en la aplicación de DevOps de Azure. Ujú. Vale, el acceso normalmente no es complejo ni problemático. Ahora bien, tenemos que configurarlo previamente cómo queremos y de dónde queremos que extraiga la información. Y hay ciertas conexiones con DevOps, ahora mismo no estoy completamente seguro, pero hay ciertas utilidades que sí que requieren licenciamiento adicional por el tipo de conector y por los datos que estamos estudiando con la licencia. Por ejemplo, con GitHub se puede implementar, pero necesitamos un licenciamiento específico de GitHub, ¿vale? Ok, de acuerdo, gracias. Un placer. Eh, una cuestión en cuanto a cómo se licencia y demás, ¿vale? Porque cuando compramos Copilot, pues al final tú ves en la web de Microsoft, pues un precio estándar por usuario, ¿no? Pues Ujú. 400 euros al año o algo así. Eh, Esto es independiente del volumen de documentos que vayamos a indexar, del uso que vamos a hacer, si vamos a usar automatizaciones. Ahora has comentado que si es conexiones con terceros, pues puede haber conectores que son con cargo, pero lo que Ujú. sea a nivel de uso empresarial. Vale, si realmente está prácticamente todo incluido dentro del propio licenciamiento por usuario. Tenemos dos tipos de licenciamiento. El de Copilot de estudio, que se licencia de una forma, y el de Copilot 365, que como bien has dicho, se licencia por usuario. Ahora, el precio que has visto en la página de Microsoft es PVP, ¿vale? Siempre es PVP, tenerlo también en cuenta. Además de esto, realmente no hay un límite como tal establecido de contenido, etcétera, etcétera. Lo que sí que hay un límite es de funcionalidad de, de utilidades de conexiones posibles. Como he comentado, hay algunas conexiones en concreto que sí que requieren licenciamiento adicional. En este caso, el DevOps creo que sí que necesita licenciamiento adicional, el GitHub necesita licencia adicional, pero hay otros muchos conectores que van incluidos dentro del propio 365, sobre todo los más cercanos a las utilidades. Por ejemplo, Power BI no necesita licenciamiento adicional. Si el usuario tiene acceso de lectura sobre la infra de Power BI, va a poder hacer consultas a través del Power BI, a través de ese conector, ¿vale?
Y luego el resto podemos configurarlos. Y hay un montón de aplicaciones que no requieren adicionalmente un precio extra. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que hay por detrás de esa solución, ¿vale? Porque al final, un ejemplo muy claro es Sentinel. Sentinel es una tecnología SIEM que funciona el pricing basándose en analíticas de logs. Esas analíticas de logs pueden aumentar bastante el precio, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que las consultas que yo estoy haciendo están basadas en una cosa que está facturando, ¿vale? Entonces, ese precio, entre comillas, oculto, también hay que tenerlo en cuenta, de la solución que nos está dando esas respuestas. Por ejemplo, si decido implementar un Copilot con un Sentinel, ¿vale? Para tracear. Muchas gracias. Un placer. Hay una pregunta de Arsenio, dice, a nivel de costes, si utilizas 6 documentos para iniciar la conversación, cada vez que realices preguntas y dice que está consultando los documentos, ¿afecta el número de palabras, tal, costes, o utiliza algún tipo de caché? Vale, buena pregunta. Simultáneamente, y además es que es una funcionalidad recientemente nueva, ¿vale? Antes no podíamos apuntar a varios documentos simultáneamente. Desde la parte de 365 normal, desde la parte de Copilot Studio, realmente cuando nosotros le hacemos una pregunta ya estamos apuntando contra todo el histórico que nosotros le hayamos embebido. Por ejemplo, pliegos, que es una pregunta que tiene mucha popularidad en el canal, porque hay muchas empresas que se dedican a trabajar con pliegos y demás, ¿no? Pues tienen que hacer comparativas con pliegos que hayan ganado posteriormente, precios que se hayan ofertado, márgenes, requisitos que no se hayan cumplido, etcétera, etcétera, y tienes que sacar comparativas. Antes teníamos que apoyarnos en un estudio para hacer esa labor. Ahora podemos hacerla de una forma relativamente competente desde la parte de 365, porque desde el OneDrive, si tú abres directamente la ventana de OneDrive en el browser, tienes la capacidad de apuntar hasta 5 documentos simultáneamente y puedes mantener el histórico de la conversación sobre esos 5 documentos, ¿de acuerdo? Arsenio, espero haberme aclarado. Sí, pero yo he visto que los costes son por mensajes. Entonces no tiene afección que él utilice los 5 documentos durante toda la conversación. Realmente no tiene un coste adicional desde la parte de 365 apuntar hasta contra los 5 documentos. Vale, No, gracias. el hecho de apuntar a uno o a 5 no supone un coste adicional. Muchas gracias. Un placer. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que con estas preguntas también ha quedado más claro cómo utilizarlo. Si no, pues podéis conectaros por LinkedIn, mandarnos un mensaje de cualquier duda que os surja, incluso abrir la grabación o demás. Y nada, yo creo que entonces ya podemos dar súper puntuales por finalizado este webinar.